Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo has pasado? Muy buenos días. Bien, gracias, Listen. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo escucharles, ¿no? Bien, en este caso, pues, como ustedes saben, este es nuestro primer día de clases, ¿no? Me presento, mi nombre es el docente Jorge Sandoval. Yo voy a trabajar con ustedes en la materia de estudios sociales, ¿no? Adicionalmente a eso, vamos a cumplir dos parámetros importantes durante todo el año lectivo, ¿no? El primero, el respeto. Siempre va a prevalecer de mí hacia ustedes, de ustedes hacia mí, en todo momento. La segunda cuestión, la responsabilidad, ¿no? Si nosotros quedamos una tarea o una actividad para tal día, tal fecha, tal hora, esa actividad se recibe, ¿sí? Llueve, truene, relampaguee, venga el Papa, venga Jesús, se recibe la actividad, ¿no? Adicionalmente a eso, nosotros trabajamos directamente en la plataforma y el portafolio, que son dos requisitos importantes para el año lectivo, ¿no? Adicionalmente a eso, les voy a dejar mi número, por favor, para cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes la tengan, con toda la confianza del mundo. Me escriban, me llamen y solucionemos cualquier cosita que se pueda presentar, ¿no? Entonces, mi número es 098-31-27-915. Cero, repito, ¿no? 098-31-27-915, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, me escriben nomás, ¿no? La segunda situación, al momento siempre de ingresar a las clases, por favor, para registrar nuestra asistencia, en el chat vamos a escribir la palabra presente. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a registrar pues nuestra asistencia. ¿Sí? Bien, me imagino en este caso que nosotros directamente ya logramos ingresar al curso de la capacitación para el uso directamente de nuestra plataforma, ¿no? Muy bien, no dice presente el señor José. Ah, excelente, ahí está muy bien. Entonces, siempre que nosotros ingresemos a clases, por favor, vamos a escribir directamente en el chat y registramos nuestra asistencia, ¿no? Muy bien. Como nosotros, bueno, en este caso ya sabemos directamente o conocemos nuestra plataforma, ya vamos a verificar cómo nosotros la trabajamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, obviamente vamos a ingresar a nuestra plataforma, que me imagino que ya lo podemos realizar, ¿sí? ¿Logramos ingresar tal vez a nuestra plataforma? Señor José, ¿me confirma, por favor? Sí, Listen. Excelente, muy bien. Entonces, aquí podemos ver algunas características más que tal vez ya les indicaron en el curso de nivelación, ¿no? Entonces, al momento directamente de ingresar a estudios sociales, les va a salir pues esta pestañita de aquí que nos dice general. Y aquí directamente encontramos una carpetita que nos dice clases grabadas, ¿sí? Obviamente, como no tenemos ninguna clase, directamente no les va a mostrar este archivo. Sin embargo, al día de hoy que nosotros vamos a tener nuestra primera clase, obviamente aquí ya va a salir para que ustedes puedan revisar las clases grabadas, ¿no? Por A o B circunstancias, a veces que no logre ingresar a clases, por el tema laboral, por el tema de algunas actividades fuera del ambiente académico, directamente nos vamos a las clases grabadas, ¿no? Y los revisamos, ¿sí? Muy bien. Acá directamente vamos a tener lo que son unidades, ¿no? Como ustedes saben, unidad número uno, unidad número dos, número tres, número cuatro y número cinco, ¿no? Cada unidad directamente están trabajadas por semanas, ¿sí? Tenemos 4 semanas, por favor, por unidad. Entonces, la unidad número uno tiene 4 semanas y obviamente acá abajo también tenemos nuestras actividades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuestionarios, aquí tenemos un foro que tenemos que trabajarlo, por favor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí directamente nos dice la semana uno, por darles un ejemplo, ¿no? La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Acá directamente tenemos lo que es la Primera Guerra, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, contestamos, ¿no? En base a la información que tengo acá,
Ya por darles un ejemplo, logro completar pues nuestra actividad, ¿no? Sí, muy bien. Adicionalmente a eso, las actividades en los cuestionarios tienen dos intentos y es promediado. Es decir, si digamos yo en el primer intento hice el cuestionario y saqué un 4, ya, muy bien, y digo, no, la nota está muy baja, voy a intentarlo otra vez. Vuelvo a intentar directamente y en este caso, digamos, ya saqué 10, ¿sí? Pero la primera nota que tenía 4 más la segunda nota que tenía 10, ¿cuánto es? 10 más 4, señor José. Señor José Salguero, ¿estamos ahí? Sí, listen, disculpe. Excelente, muy bien. 10 más 4, 14 y dividido para 2, obviamente a 7. Eso vendría a ser la nota de ese cuestionario. Entonces todos tienen dos intentos, ¿no? Muy bien. Entonces aquí podemos entender que tenemos pues 5 unidades, tenemos actividades en la partecita de abajo, en donde vamos a trabajar directamente cuando el tiempo de la plataforma obviamente esté habilitado. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, cuando ustedes directamente logren ingresar a la plataforma, en una pequeña carpetita, por favor, van a realizar lo que son resúmenes de todos los videos que tenemos aquí en todas las unidades. Van a hacer en una carpetita, si estamos aquí en Quito, vamos a hacer en las hojas de colegio, si no en las hojas de papel ministro, ¿no? Y lo van a presentar para 6 meses después, es decir, para la finalización del año lectivo. Sí, vamos a hacer resúmenes con imágenes, con gráficos, ¿no? De todos estos videos, ¿sí? ¿Ya? Y eso lo van a presentar, obviamente, después de los 6 meses de actividad. Sí, ya les voy a indicar la siguiente semana las fechas exactas cuando deberían presentar, pero básicamente el aproximado sería de aquí a 6 meses, ¿sí? Finalizando el año lectivo. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? No, listen. De Listo, ninguna. excelente, muy bien. Antes, bueno, antes que me olvide, ¿no? Recordemos que nosotros trabajamos en nuestro portafolio. El portafolio tiene un valor de 3 puntos. Es decir, todo lo que respecta a la plataforma, notas, deberes, lecciones, participación, tiene un valor de 7 puntos, mientras que el portafolio tiene un valor de 3 puntos. Es decir, si yo tengo mi portafolio completo, bonito, bien trabajado, voy a tener 3 puntos a mi promedio. ¿Sí? A mi promedio, ¿no? Muy bien. Ahora, a medida que sigan pasando las semanas, pueden aparecer inquietudes, preguntas, ¿no? Que ustedes tranquilamente lo pueden hacer, pueden escribir a mi número y obviamente solucionamos cualquier cosita que se pueda presentar, ¿no? Muy bien. Dicho esto, vamos a avanzar, por favor, vamos a fortalecer directamente un contenido que nosotros ya hemos revisado, ya hemos conocido en su momento y obviamente nos habla directamente de la evolución del ser humano, nos habla directamente de culturas, de pueblos, de nacionalidades, ¿no? Si bien es cierto, vamos a partir de un tema central, ¿sí? De un tema central para ir disgregando cualquier duda, cualquier inquietud, ¿no? Por ejemplo, ¿qué será la historia? ¿Sí? Para empezar, ¿qué será la historia? ¿Sí? La historia o estudios sociales que nosotros conocemos. ¿Qué serán los estudios sociales? ¿Sobre qué trata o sobre qué estudia? ¿Cómo le digo? ¿Qué será estudios sociales? ¿Para qué sirve o qué estudia estudios sociales? Sí, los sociales. ¿Qué estudiará? ¿Qué estudiará estudios sociales? ¿Qué será? Muy bien, acá.
Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de historia, de estudios sociales, básicamente habla de sucesos, hechos o acontecimientos que el ser humano ha realizado durante toda su etapa evolutiva, por decirlo así, sus cambios dentro de la sociedad actual, ¿no? Entonces, la historia propiamente dicha parte directamente desde el aparecimiento de la escritura. ¿Sí? Antes de eso, nosotros tenemos directamente otra etapa que se le conoce como la prehistoria. ¿Qué será la prehistoria? En donde básicamente se establece desde el aparecimiento del ser humano hasta el desarrollo de la escritura. Como ustedes saben, directamente se manejan dos teorías importantes que son aceptadas hasta el día de hoy, ¿no? La teoría evolutiva, en la cual se menciona que nosotros descendemos directamente de los monos, y la teoría creacionista, en donde se manifiesta que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día se dedicó a descansar, ¿no? Que son aceptadas. Dentro de la evolución del ser humano, se le conoce como la etapa de la prehistoria, mientras que desde el aparecimiento de la escritura hacia adelante, obviamente conocemos como la historia propiamente dicha, ¿no? Entonces, básicamente la historia es el estudio de los acontecimientos realizados por el ser humano, ¿no? La otra cuestión importante acá, como ustedes saben, la historia básicamente necesita de un personaje que logre interpretar la información, ¿no? A eso se le conoce directamente como el historiador. La persona que interpreta la información, la persona que establece lo que son parámetros para obtener información y sobre todo después la comparte con toda la población en general, ¿no? Y que obviamente son etapas o procesos importantes que tiene la historia. Al día de hoy vamos a estudiar directamente una cultura que generalmente nosotros ya hemos conocido, ya la hemos escuchado alguna vez, que simboliza pues un desarrollo importante en la sociedad del ser humano, ¿no? La civilización de Egipto. Me ayuda por favor en la lectura el señor José, por favor. Civilización Egipto. Eh, el antiguo Egipto fue la civilización que se originó a lo largo del Cauque Medio y bajó el río Nilo, y que alcanzó tres épocas de esplendor foránico en las, en los periodos denominados Imperio Antiguo, 2800-2200 antes de Cristo. Los primeros faraones crearon un poderoso estado con la capital en Memphis, que gobernó todo Egipto y alcanzó un largo periodo de estabilidad. En esta época se construyeron las grandes pirámides de Giza. Imperio Medio, 2050, 1780 a.C. La capital se trasladó a Tebas. Sus faraones extendieron un dominio hasta la región de Nubia y propicaron un gran desarrollo cultural. El imperio decayó por los ataques de los Ixos, procedentes de Mesopotamia. Imperio Nuevo, 1580-1100 antes de Cristo. La unificación del territorio realizada por el faraón Amosis permitió ampliar los dominios hasta la Palestina y Siria. Además, Amenofis y instauró una nueva instauró una gran religión en Egipto basado en el culto al dios Atón, e instaló la capital de Tel el Armaná, baja época, 1100, 1130 antes de Cristo. En este periodo se produjo la
decadencia de Egipto que sufrió los ataques asirios y persas. En el siglo IV antes de Cristo fue conquistado por el Alejandro Magno y en el 30 antes de Cristo los romanos lo convirtieron en la provincia de su imperio. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Aquí hablamos directamente de una de las culturas más importantes en el mundo, ¿no? Los egipcios, como ustedes saben directamente, esta cultura logró desarrollarse en el río más importante, ¿no? Que fue el río Nilo. Nilo. Recordemos que básicamente la mayoría de las culturas en el mundo de la antigüedad se establecieron cerca de ríos, lagos o lagunas importantes, ¿no? Y aquí directamente dentro de los egipcios se establecen algunos parámetros de desarrollo en base a su gobierno, ¿no? El imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo o la baja época, ¿no? Que en donde lograron establecer lo que son características o parámetros, en este caso, en donde la sociedad eventualmente de los egipcios logró pues avanzar, mejorar y obviamente pues empezó también a decaer, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos verificar que en la cultura de los egipcios fue realmente caracterizada por la creación de lo que son de las pirámides, ¿no? Aquí podemos ver una imagen, una fotografía en donde está una pirámide extensa, aquí podemos encontrar otra pirámide y sobre todo aquí encontramos una pirámide que tiene pues la forma directamente de una persona, ¿no? Sí, pero en fin, esta cultura básicamente logró establecer gracias a los procesos de conquista y sobre todo directamente en las formas de gobierno que lograron pues manejar los egipcios en su momento, ¿no? Ahora, si hablamos directamente de la ubicación geográfica, me ayuda por favor el señor José, ¿sí? Ubicación geográfica. Egipto se encuentra situado en el extremo noroeste de África. Es atravesado de sur a norte por el río Nilo, que se desemboca en el mar Mediterráneo. El desierto cubre más del 90% de Egipto. Los egipcios vivían a orillas del río Nilo, junto a los canales. Cada año el Nilo desbordaba e inundaba los campos situados a las orillas y los fertilizaba, generando excedentes de alimentos. El país estaba dividido en dos: el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. En la desembocadura del Nilo en forma de delta, se atribuye al rey Menes la unificación de Alto y el Bajo Egipto alrededor del año 3000 a.C. Su creación política significa el comienzo de una gran civilización que perduró cerca de 3500 años. Yo, Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Aquí podemos ver directamente la ubicación del territorio de Egipto, ¿no? Como ustedes saben, más del 90% básicamente está cubierto por el desierto, ¿no? Aquí podemos ver algunas pirámides del Sahara, hablamos también del desierto oriental, del oasis de Fayum, las pirámides de Giza, ¿sí? El desierto occidental, el depresión de Cantara, hablamos un poquito acerca del oasis de Barahilla. Entonces, miren, básicamente el desarrollo de los egipcios estaba cercana directamente del río Nilo, ¿no? Y aquí tenemos pues la capital importante de Egipto que es el Cairo. Excelente. Ahora, si nosotros hablamos directamente de la organización social, básicamente se establecían en algunos parámetros, ¿no? El primer grupo, que obviamente estaba el faraón o el rey, ¿sí? El segundo grupo, los sacerdotes, el tercer grupo, los campesinos, el cuarto grupo, los esclavos, ¿no? Si bien es cierto, era la élite, por decirlo así, en donde estaban bien determinadas las castas sociales de esa cultura. Ahora, también podemos hablar del rol fundamental que jugó pues la mujer en la sociedad de Egipto, ¿no? Como ustedes saben,
en culturas antiguas, en la mayoría de ellas, no se daba paso a lo que es a la participación directa de las mujeres. Sin embargo, dentro de la cultura egipcia, prácticamente dieron un repunte directamente hacia la mujer, ¿no? Que en algunos casos fueron directamente consagradas como emperadoras o faraonas, ¿no? En el caso de Nefertiti, o Cleopatra, que son algunas de las mujeres más representativas de esta cultura, ¿no? Y como ustedes saben, Cleopatra, el nombre o el término en este caso significa la bella ha llegado. ¿Sí? Pero lo importante a destacar acá es que la mujer prácticamente fue un ente fundamental en el desarrollo de la cultura egipcia, ¿no? Aquí hablamos que el faraón era considerado un dios, hablamos de los sacerdotes, los escribas y los artesanos, ¿no? Que básicamente influían directamente en la sociedad de los egipcios, ¿no? Aquí tenemos lo que es una pirámide social en donde básicamente se establecían de esta manera. Aquí tenemos lo que son esclavos, tenemos lo que son campesinos, tenemos lo que son artesanos, tenemos lo que son comerciantes, escribas, soldados, nobles y sobre todo pues destacamos la participación directa del faraón, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la organización política. ¿Me ayuda, señor José, por favor, en la lectura? Bueno, el sistema de gobierno egipcio se caracterizó por ser monárquico, absolutista, teocrático, monárquico, ya que solo era dirigido por el faraón, absolutista, ya que el faraón tenía todos los poderes del reino, teocrático, ya que el faraón se creía hijo o escogido de Dios. De esa manera justificaba su absolutismo, no dando cuentas a nadie, sino solo a Dios, ya que se consideraba una divinidad. Los egipcios eran gobernados por el, por el faraón, quien se ayudaba de funcionarios, gobernadores y militares para extender su poder por todos los territorios bajo su mando y hacer cumplir las leyes establecidas. A esa, a eso, a esa organización encabezada por el rey que se llamaba Estado, que se le llamaba Estado. El faraón tenía la misión de defender su ejército al pueblo, así como la a organizar ciudades, construir canales para riesgos. ¿Puedes subir, por favor? Listen. A ver, faraón, para riesgo. Favorecer a la agricultura, fomentar el comercio y administrar los excedentes agrícolas para superar con éxito los años de malas cosechas. Algunos faraones fueron muy poderosos y ampliaron sus dominios luchando contra estados vecinos. Luego estaban los siguientes cargos. El escriba real, encargado de anotar todos los actos de gobierno, era un personaje fundamental, pues eran cultos expertos en escritura geolográfica y conocían los secretos del cálculo, siendo los únicos capaces de evaluar los impuestos. ¿Puedes subir, por favor, Lizzie? A ver, los cálculos en fin, que no sé, el cálculo. Siendo los únicos capaces de evaluar los impuestos, asegurar los trabajos de construcción y transcribir las órdenes del faraón. El gran sacerdote, jefe supremo a quien se le había encomendado la dirección del culto. Los sacerdotes formaban una clase poderosa que por largos siglos fue dueño del poder. El gran visir, quien controlaba a los nomos, provincias, y era el intermediario entre el faraón y los demás funcionarios. Se denomina visir al máximo dirigente o primer ministro cuya autoridad
solo era superado por el faraón, asumiendo varias de sus funciones por delegación. El jefe del sello real, quien controlaba a modo de tesorería los ingresos e ingresos de la monarquía egipcia. Yup. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. 10. Si bien es cierto aquí podemos establecer, ¿no? Que el origen básicamente de las formas de gobierno era monárquico, absolutista y teocrático, ¿no? En donde se establece como al faraón como el emperador o el rey de máxima relevancia, ¿no? Es decir, el más importante de todos. Si bien es cierto, aquí podemos establecer una imagen en donde generalmente estaban bien determinados, pues, las formas políticas de los egipcios, ¿no? Aquí podemos ver al faraón, los sacerdotes, los altos funcionarios, hablamos también de los esclavos en general, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la religión, ¿sí? Muy bien, la religión. La religión egipcia era de naturaleza politeísta, es decir, creían en varios dioses y diosas, no en un solo dios. Los egipcios, en este caso, directamente adoraban a Osiris, ¿no? En donde obviamente era considerado pues el dios más importante de todos y obviamente tenían que realizar lo que es la relevancia del caso, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos determinar que los dioses prácticamente de los egipcios guardaban lo que es una representación directa con los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Entonces, uno de los dioses principales, ¿no? Osiris, hablamos otro dios que generalmente importante para él, era Ra, que era el dios del sol, ¿no? Y el primerito, pues, que era Osiris, y hablamos también de una representación directa que cuidaba lo que era el alma, ¿no? Aquí también podemos atribuir que la mayoría de los dioses eran representados con el cuerpo de personas y con la cabeza de animales, ¿no? Animales como lo que son cocodrilos, gatos, águilas, bueyes, que generalmente contaban con esta representación, ¿no? Ahora, los dioses egipcios más importantes, más relevantes, fueron los siguientes. Ra, que era la principal divinidad representante del sol. Anubis, que generalmente era representado un hombre con cabeza de canino o como un gran perro, ¿no? Facilita la ascensión del muerto hacia las regiones celestes, patrón de los embalsamadores, ¿no? Atón, nombre del disco solar originario de Heliópolis, Amenofis IV hizo desaparecer todas las demás divinidades y solo creía en esta. Horus, hijo de Isis y Osiris, señor del cielo, se le representaba como un halcón o como un hombre con cabeza de halcón, ¿no? Dios de la realeza. Osiris, señor del mundo subterráneo que contiene las semillas de la vida, ¿no? El dios protector de los difuntos en el más allá. Hapi, dios del Nilo, de la fertilidad, de la riqueza. Bet, en este caso, era representado por un enano de rostro chato, perdón, y protector de las parturientas. Pad, se le representaba como un hombre enfundado con la vestidura enceñida, ¿sí? Y que obviamente contaba con un gorro y el dios creador de la ciudad de Memphis. Y Amón, en este caso, que era representado con dos plumas de alcohol que adornaban pues su tocado. Básicamente, de esta manera eran representados los dioses egipcios, ¿no? ¿Sí? Aquí podemos establecer que cada uno de ellos obviamente llevaba algo en sus manos y sobre todo la mayoría, en este caso, en algunos casos, por decirlo así, son representados con la cabeza de los animales, ¿no? Aquí podemos verificar que la representación directa es con una cabeza de un ser humano, tanto de una mujer como de un hombre también, ¿no? Pero en fin, la religión de los egipcios claramente se manifestaba de una forma politeísta, es decir, la adoración directa a varios dioses y especialmente representados con los fenómenos de la naturaleza. Como ustedes saben, la mayoría de estos dioses eran representados directamente en sus pirámides, ¿no? La arquitectura, ¿sí? La arquitectura. Ayúdame, por favor, con la lectura solamente de este párrafo, por favor. Arquitectura. Los principales íconos de la arquitectura egipcia son las pirámides. Consisten en una majestuosa construcción de piedra que funcionaban como tumbas y que permitían el alma emprender a su viaje hacia la otra vida.
Disponían de un complejo sistema de pasillos y recámaras, donde finalmente ubicaban el cuerpo momificado junto con numerosas pertenencias, comida, bebidas y objetos de valor que podían serle útiles al alma en otra vida. ¿Ya, Lice? Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar que las construcciones más importantes de los egipcios eran las pirámides, ¿no? Como ustedes saben, las pirámides eran bastante grandes, bastante extensas, ¿no? Y que al día de hoy pues siguen directamente maravillando al mundo entero, ¿no? Con la forma como lo construyeron, cuántos años le tomaron y sobre todo qué tipo de artefactos eran encontrados directamente dentro de las pirámides, ¿no? Recordemos que las pirámides directamente fueron construidas con fines religiosos, ¿sí? Por ende, la mayoría de los casos podemos determinar que los restos que han sido encontrados acá han sido de faraones, obviamente con restos materiales de oro, materiales preciosos, cerámica, alimentos, vestimenta, que generalmente en su momento pertenecía directamente al emperador, ¿no? Aquí también podemos determinar que la forma de la construcción, en este caso de las pirámides, lo hacían de codo por codo. Es decir, ellos, en este caso los egipcios, medían desde la punta, en este caso de los dedos, hacia el codo, ¿sí? Y de esa manera iban midiendo lo que son las piedras, ¿no? Y obviamente se cuenta que la pirámide de Giza, una de las más grandes, fue creada en los años, 2570 por orden del faraón Keops, ¿no? Y que el diámetro cuenta, hablando de codos, ¿no? 440 codos por 440 codos. Es equivale más o menos a 230,56 metros por 230,56 metros. Miren, básicamente el estudio en tema de la arquitectura era casi perfecto, ¿no? Por no decir lo que es un desarrollo completamente fuerte en el tema de la construcción de las pirámides, lograron enfocarse directamente en trabajarlas. Lo que sí está todavía en discusión es el saber cómo, en este caso, lograron establecer la simetría perfecta, por decirlo así, para que la pirámide directamente quede completamente construida, ¿sí? Y de cómo, en este caso, los esclavos llevaban las piedras, ¿sí? Recuerden que las canteras obviamente eran muy lejanas del desierto y obviamente para llevarlas, para establecerlas como una encima de otra, ¿sí? Elaborando lo que es una pirámide, realmente era muy difícil de realizarlo, ¿no? Algunos historiadores dicen que prácticamente lo hicieron, sí, los seres humanos, con el trabajo de más de 20.000 esclavos, ¿no? Otros, en este caso, establecen que no fueron realizados por los seres humanos, porque obviamente estas pirámides están perfectas en el tema de la construcción y que obviamente con las herramientas que tenemos al día todavía pues no podríamos realizarlas, ¿no? Todavía se sigue dando lo que es un enigma bastante fuerte dentro de la creación de estas pirámides, ¿no? Se menciona también que el sitio en donde se encuentran las pirámides, que se le conoce el Valle de los Reyes, generalmente ha sido descubierta un 40%, ¿sí? Es decir, que todavía nos falta excavar más y conocer más pirámides, más personajes, más faraones que obviamente todavía no han sido encontrados, ¿no? Con la finalidad, obviamente, de estudiarlas. Como ustedes saben, Howard Carter fue el investigador más relevante, en este caso de años atrás, en donde básicamente logró encontrar una tumba de un famoso faraón. ¿Sí nos acordamos quién? ¿Cómo se llamaba ese faraón? Mm, no, listen. Muy bien, se llamaba directamente el faraón de Tutankamón. Ah, Tutankamón, sí, sí. Tutankamón, excelente. Howard Carter, directamente el investigador que llevó a cabo el descubrimiento, mencionó pues que dentro de la pirámide que fue encontrado estos restos, realmente era muy hermoso, ¿no? Las piedras preciosas,
el ataúd directamente en el cual encontraban rastros o escritos directamente acerca de las opiniones o versiones de Tutankamón. Hablamos también de alguna maldición que en su momento también se mencionó, ¿no? Pero en fin, prácticamente podemos establecer que el estudio dentro de la escultura egipcia prácticamente está determinado por el desarrollo de las pirámides, ¿no? Sí, bien, señor José, dígame, por favor. Y dicen que tres geólogos murieron al que estuvieron presentes cuando abrieron la tumba. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, pues ahí también cabe mencionar, ¿no? Que justamente cuando Howard Carter encontró lo que era la tumba de Tutankamón, se mencionaba que existían escritos que maldecían a la persona que obviamente encontraba lo que es esa tumba, ¿no? Y fuera del escepticismo, sí se menciona que la mayoría, por no decir todos, fallecieron directamente de formas muy extrañas, por decirlo así, en donde estos personajes generalmente no quedaron establecidos de cómo ellos murieron, ¿no? Cierto, ¿no? Pues la maldición generalmente o la superstición, los egipcios lo creían bastante, ¿no? Y que al día de hoy, si nosotros nos ponemos a investigar en el Internet, destacan que la mayoría de personas que participaron dentro de este descubrimiento fallecieron. ¿Sí? Entonces, ¿será casualidad? ¿Será una maldición? Pero lo importante acá es que el descubrimiento de Tutankamón fue uno de los descubrimientos más grandes, en este caso, en el tema de la arquitectura, en el tema del descubrimiento de culturas antiguas, ¿no? Pero al día de hoy, obviamente, se sigue dando lo que es el trabajo en el Valle de los Reyes con la finalidad de encontrar más pirámides, ¿no? Y como ustedes saben, directamente los aportes de la cultura egipcia. Hablamos directamente de la escritura jeroglífica, hablamos directamente de embalsamar a los difuntos, ¿sí? Recuerden que los egipcios creían en la momificación, es decir, la preservación del cuerpo. Hablamos también del estudio del ser humano y sobre todo directamente ellos practicaron algunas operaciones, ¿no? Pero en fin, al día de hoy esta cultura es considerada pues una de las más grandes de la antigüedad que todavía guarda algunos enigmas, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listen. Todo claro hasta ahora. Excelente. Muy bien. Por ser el primer día y porque estamos conociendo la plataforma, nos estamos conociendo con todos los profes, no voy a mandar ninguna actividad, ¿no? La próxima semana seguiremos fortaleciendo el conocimiento que nosotros tengamos y ahí directamente vamos a ver si trabajamos una actividad, ¿sí? De mi parte, desearles el mejor de los éxitos en este nuevo año lectivo. Que Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Hasta luego, listen.